particularmente a través del CIRE. Hay que recordar un poco de historia de que antes de que existe el CIRE, trabajábamos con el PLE, con el programa de libros electrónicos, y con el sistema Portal a través de SUNAT Operaciones en Línea. Y la pauta en aquella época era justamente de que se realizaban los ajustes en el último periodo por presentar. Es decir, aún no estaba presentado, sino era por presentar en el periodo que aún esté abierto. Allí tenías que consignar todos los ajustes correspondientes a compras y a ventas. Eso por un lado. Por otro lado, estimados amigos, recuerden de que la mecánica de los ajustes electrónicos se mantiene al igual que lo teníamos en el PLE y en el portal. ¿A qué me refiero? Para el registro de ventas teníamos dos estados antiguamente para efectuar ajustes. El estado 8, que era para regularizar una omisión, cuando yo me olvido de anotar algo en el registro de ventas, y el estado 9, para realizar un ajuste de algo que ya anoté previamente. Tal vez me equivoqué en alguna columna, intercambié los montos por columnas por error, tal vez era 1000, lo coloqué como 100, etc. Entonces en ventas tenía el estado 8 para regularizar omisiones y 9 para realizar ajustes de algo previamente anotado. Eso era en ventas. Y en compras, ¿cómo trabajaba el tema de ajustes? Solamente trabajaba con un único estado, el estado 9. Estos estados, seguramente aquellos que ya han trabajado con el PL se acordarán mucho. Solamente existía el estado 9 en el registro de compras llevado a través del PLE o el portal. Y el estado 9 sirve para corregir alguna información particular de algo que ya anoté previamente. Bien, esas mismas reglas, estimados amigos, son las que el CIRE hereda de cierta manera. Significa, adelantándome un poco al tema, por ahí me preguntaron en un evento que dicté hace poco, José Luis, ¿cómo hago para regularizar una factura que me olvidé de anotar en mi registro de compras? Lamentablemente eso no se puede. No se puede ni en el portal, ni en el PLE, ni en el CIRE tampoco. ¿Por qué? Porque lo que no anotaste y tenías entre comillas derecho a crédito fiscal, para ese periodo ya no vas a poder anotarlo. No existe un estado 8, no existe un procedimiento de regularizar omisiones en un registro de compras. Simplemente en ese periodo ya no lo anotaste, pero si es que tienes derecho a utilizar el crédito fiscal, tienes hasta 12 meses siguientes para utilizar dicho crédito fiscal. Entonces, este es el marco introductorio, estimados amigos. Hoy día vamos a conversar un poco sobre el registro de compras particularmente, bajo la premisa de que no se puede insertar algo que yo me olvidé de insertar. Eso ya debe quedar desde este momento claro para todos los amigos que nos acompañan en esta plataforma. Conversado ello, lo primero que quiero comentarles es un poco sobre el proceso y los famosos anexos. Verán, nosotros habitualmente en el CIRE ya sabemos de que la SUNAT nos brinda una propuesta, ya sabemos de que nosotros podemos complementar o podemos reemplazar dicha propuesta. ¿Dónde viene el problema? El problema viene donde mayormente las personas han efectuado reemplazo de propuesta, es decir, ellos mismos han creado su TXT en base a la información de su sistema contable y por allí la data de su archivo de reemplazo tenía errores, tenía fallas, pero fallas que lamentablemente no se detectaron a tiempo y finalmente se anotaron de esa manera. ¿Qué cosa es lo que concierne ahora? Corregir, hacer los ajustes posteriores. Pero recordemos, yo esto ya lo he dictado en un curso anterior, que desde que tú te afilias al CIRE o estás obligado al CIRE, tú te olvidas por completo del PLE y el portal. Ya no los vuelves a utilizar nunca más para el tema de compras y ventas, porque eso exclusivamente se trabaja en el CIRE. Y allí se presenta una segunda situación. José Luis, ¿y qué pasa si es que acabo de detectar un error en mi registro de compras, pero es del año 2022, cuando yo no estaba trabajando con el CIRE, cuando yo estaba trabajando con el PLE? ¿Cómo corrijo ese error que he cometido en un sistema distinto al CIRE? Bien, la respuesta para ambas preguntas, es decir, la respuesta tanto para el que cometió errores en el CIRE
como para el que cometió errores en el PLE o portal, es de que tienes que utilizar únicamente el CIRE para corregir dichos errores. Si es que lo que tú quieres corregir es una anotación que tú efectuaste en el propio CIRE, tienes que trabajar con las estructuras del anexo número 12. Anexo número 12. Y si lo que tú quieres corregir fue algo que anotaste en el PLE o en el portal, tienes que trabajar con el anexo número 13. Anexo 12, anotaciones en CIRE. Anexo 13, anotaciones en PLE y el portal. Ahora, sobre este punto, el tema de los anexos, vamos a efectuar un pequeño marco introductorio referente a lo que es los archivos que la SUNAT siempre venía trabajando. Bien, en ese sentido, aquí voy a consignar lo siguiente. Para aquellas personas que han trabajado con el PLE o el portal, se acordarán de que para compras siempre trabajábamos con diversas estructuras. Y acá voy a colocar CIRE. Bien. Para el tema del portal, estimados amigos, en compras teníamos 3 formatos. Esto de acá es tanto para PL como portal. Teníamos el formato 8.1, teníamos el formato 8.2 y teníamos el formato 8.3. Esto a nivel de codificación se conocía como 080-100, el de abajo era el 080-200 y el de abajo era el 080-300. ¿Qué cosa era el 080-100? Era registro de compras. El 080-200, registro de compras no domiciliado. Y el 080-300 era el registro de compras simplificado. Bien, eso de allí eran las estructuras que teníamos para compras en el PL o en el portal. Para el caso del CIRE, tenemos lo siguiente. Tenemos el formato 8.4 o por codificación 080-400, que es el registro de compras. Y tenemos el 8.5, que por codificación es el 080-500. Y esto de aquí es el registro de compras no domiciliado. Bien, esos son los formatos, esas son las codificaciones que se tiene tanto para el PL y el portal. Cada uno de estos formatos es una estructura. Significa de que ¿cuántas estructuras teníamos para el PL y el portal? Eran 3 estructuras. ¿Y cuántas estructuras tenemos para el CIRE? Tenemos 2 estructuras únicamente. Entonces, estas 3 estructuras, las 3 estructuras están en el anexo número 13. Están en el anexo número 13. Aquí lo voy a remarcar para que se entienda de que el anexo 13 en su interior tiene 3 estructuras. Y las estructuras para el CIRE, que son 2 estructuras, las 2 estructuras están en el anexo número 12. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque normalmente siempre hemos estado vinculando que un anexo es una estructura, siempre era de 1 a 1. Si hablo del anexo 8, es una sola estructura, el anexo 8. Si hablo del anexo 9, es una estructura. Si hablo del anexo número 10, es una estructura. Pero ya cuando hablamos del anexo 12 y 13, ya no es una estructura. El anexo número 12, como acabo de mencionar, tiene 2 estructuras, el registro de compras y el registro de compras no domiciliados. En cambio, el anexo número 13 tiene 3 estructuras, compras, compras no domiciliado y registro de compras simplificado. Si es que eso yo lo quiero ver aquí, aquí estoy entrando al anexo número 12, estoy mostrando en este momento la pantalla en Excel, pueden ver de que la estructura para el anexo número 12 tiene el formato 8.4, y aquí tenemos toda la estructura. ¿Y cuántos campos tiene? Tiene hasta el campo 37. Y luego tenemos la otra estructura, el 8.5, que es compras no domiciliado. ¿Cuántos campos tiene? Este de aquí tiene hasta 35 campos.
Entonces, como pueden ver, para el anexo 12, registro de compras, tiene 37 campos y el registro de compras no domiciliado tiene 35 campos. Ya está. Si nos vamos al anexo número 13, aquí vamos a ver de que primero tenemos la estructura del registro de compras. ¿Cuántos campos tiene este de aquí? La verdad es muy sencillo saber porque esto de acá directamente es la misma estructura del PLE. Estas tres estructuras del anexo 13 son las estructuras que siempre hemos trabajado en el PLE. ¿Cuántos campos tenemos? Tenemos hasta el campo 42, donde se anota el famoso estado. Registro de compra, 42 campos. Luego de ello tenemos el formato de registro de compras, operaciones con sujetos no domiciliados. ¿Cuántos campos tenemos? Acá tenemos hasta 36 campos. Y nótese de que el último campo siempre se anota el estado. Y como les había adelantado en la introducción de este webinar, solamente se maneja el estado 9 para errores en PLE o portal. ¿Cuántos campos tenemos acá? Tenemos 36 campos. Y luego tenemos el registro de compras simplificado, que lo tenemos también aquí. ¿Cuántos campos tenemos aquí? Que acaba en el estado. Tenemos 32 campos. Aquí está. 32 campos. Entonces, con eso, estimados amigos, concluimos de que el anexo 13 está conformado por 3 estructuras distintas y el anexo 12 está conformado por 2 estructuras distintas. Continuando con la explicación del proceso, una vez de que tú cargues la información, tú vas a poder generar tu preliminar y una vez generado el preliminar, vas a poder efectuar el registro respectivo con los ajustes posteriores que tú has contenido en tus archivos. Bien, para que lo tengan en cuenta. Luego de ello, estimados amigos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a revisar en esta oportunidad el anexo número 12, es decir, para corregir algo que yo anoté previamente en el propio CIRE. Y para ello, estimados amigos, lo primero que nosotros nos debemos familiarizar, lo primero que nosotros debemos saber o aprender es el conocer un identificador, un ID, un código único por cada comprobante. Si es que yo les mencionara a ustedes, díganme cuál es el ID, cuál es el identificador que nos hace únicos a cada una de las personas, que no se puede repetir. Nuestro nombre no puede ser, porque hay un montón de personas que se llaman como nosotros. Nuestra talla tampoco podría ser. Nuestro peso tampoco podría ser. Nuestro color de piel tampoco podría ser. Nuestra religión tampoco. ¿Cuál sería un documento a nivel nacional que nos permite identificarnos uníquamente? El DNI. El DNI es un identificador único. Significa de que no pueden haber dos personas con el mismo número de DNI. De esa misma manera, para el caso de los comprobantes de pago en general, ya sea de compras o de ventas, debemos trabajar con su identificador. Este identificador, estimados amigos, se denomina CAR, Código de Anotación de Registro, CAR. Y el CAR es un código que se genera en base a la unión de 4 valores principales. El primer valor es el RUC del emisor del documento. RUC del emisor del documento. El segundo valor es el código del tipo de comprobante. Por ejemplo, factura 01, boleta 03. El tercer valor es la serie de dicho comprobante. Si es que fuese una factura electrónica, por ejemplo, la serie F001. Y el cuarto valor es el número de comprobante. Por ejemplo, puede ser el número 4590. Pero aquí, en el tema del número del comprobante, un pequeño dato adicional. La propia estructura define de que el número del comprobante tiene una longitud de 10 dígitos. Ojo, pero no se vayan a confundir esto con las estructuras de compras y ventas, donde el número de factura máximo tiene 8 dígitos. Eso se mantiene, son 8 dígitos para las estructuras, pero para el CAR, la SUNAT considera 10 dígitos. Es por eso de que si es que el número de factura es 4590, se rellena con 6 ceros a la izquierda.
Y la unión de todos estos valores, estimados amigos, me da el identificador del comprobante de pago, me da su ID, me da su DNI del comprobante de pago. José Luis, ¿soy yo quien genero este CAR por cada comprobante? La respuesta es no. SUNAT automáticamente en el CIRE genera cada uno de estos CAR por cada comprobante de pago que tú has realizado su anotación. Tú no te preocupas en generarlo. Sin perjuicio de que tú no lo generes, ojo, todos aquí estamos en la capacidad de saber cuál es el CAR de nuestro comprobante. Porque es sencillo construirlo. Es más, en el propio Excel yo creo una función concatenar, le doy una validación al número de comprobante y yo mismo podría obtener el CAR, el mismo CAR que SUNAT va a generar. Pero claro, lo digo en el sentido de que esto de aquí no es algo tan técnico, tan complicado, como para poder decir de que solamente SUNAT lo puede hacer. Nosotros también podríamos saber cuál es el CAR de nuestras anotaciones. Bien, aquí por ejemplo tenemos un CAR, el CAR 2060 30 83 84 0 01 F001 con el número 604590. Toda esa cadena, todo ese texto que tiene 27 dígitos, es de longitud fija. Todos los CAR siempre van a tener 27 dígitos. Es el identificador de cada comprobante. Y no pueden haber dos comprobantes que tengan el mismo CAR. Es imposible. No puede existir. Cada comprobante tiene un CAR único. Esa es la manera en la que SUNAT se ha asegurado de que no exista duplicidades de comprobantes, para que lo tengan allí en cuenta. Bien, entonces, ya aprendiendo el tema del CAR, bien, vamos a tener lo siguiente. El proceso para ajustes posteriores del anexo 12, que es para corregir algo que yo anoté en el CIRE, directamente lo tenemos en la tabla número 15 del anexo número 1. La tabla número 15 del anexo número 1. Eso lo podemos ver aquí. Tenemos el anexo número 1 y aquí nosotros podemos buscar la tabla número 15. Esta de aquí es la tabla número 15, estimados amigos. Es pequeña, pero claro, hay que interpretarla. Hay que interpretarla. La interpretación ya lo tenemos aquí en la diapositiva. Básicamente nos dice lo siguiente. En caso el contribuyente requiera modificar un comprobante de pago o documento anotado con error en un registro de compras electrónico generado a través del CIRE, deberá presentar un archivo TXT de acuerdo a la estructura definida en el anexo 12. Ya sabemos que el anexo 12 tiene dos estructuras, uno para compras, 37 campos, y otro para compras no domiciliados, 35 campos. Consignando lo siguiente: la información completa y correcta del comprobante de pago o documento que vaya a ajustar. El CAR de la anotación original, porque recuerda, si vas a corregir algo, es porque ese algo ya lo anotaste previamente. No puedes corregir algo que no anotaste. Recuerda, no estamos en ventas. En ventas sí se puede regularizar una omisión. En compras eso no existe. En ninguna parte de la norma ni ninguna estructura te da una solución para ello. Bien, en este caso, si es que tú ya anotaste algo previamente, se entiende de que ese algo ya tiene un CAR generado y tú lo puedes verificar a través de tu CIRE. Bien, ¿qué tienes que hacer? Tienes que consignar el CAR original, su ID, su identificador, bien, en el último campo dependiendo de la estructura. Si tú vas a corregir un comprobante de pago que anotaste en el registro de compras, ese ID, ese CAR, lo tienes que consignar en el campo 37. Pero si es que lo que tú quieres corregir es un comprobante que anotaste en el registro de compras no domiciliados, los invoices, el CAR lo tienes que consignar en el campo 35. En ese campo tienes que consignar tú dicho CAR. Y acá estoy remarcando, también en color rojo, que no existe un supuesto de incorporación de un nuevo comprobante de pago no anotado en dicho periodo. Esa regla la mantenemos desde años atrás, desde el año 2010. No existe un procedimiento para insertar un comprobante. Bien, considerando lo anteriormente expuesto, estimados amigos, vamos a tener en consideración de que solamente se plantea un solo escenario posible para ajustes en el registro de compras,
¿Por qué he colocado un solo escenario posible? En un webinar anterior, si no me equivoco, desarrollamos en el mes de abril, hablamos sobre el tema de ajustes en ventas. Y en ventas sí existían 3 supuestos, existían 3 escenarios para corrección de ajustes. En compras solamente existe un solo escenario. Y este escenario consiste en que yo tengo una anotación errada, una anotación con error, pero que esta anotación errada no tiene errores en el CAR. ¿Qué significa de que no tiene errores en el CAR? Significa de que no hay error ni en el código del tipo de comprobante, ni en la serie del número de comprobante, ni en el número de comprobante. O sea, esa es la regla de oro. Tú no te has podido equivocar en ninguno de estos 3 valores. ¿Por qué, José Luis? Porque si es que tú me dices que te has equivocado en alguno de estos 3 valores, significa de que no has anotado ese comprobante. ¿Cómo va a ser de que tú me digas de que te has equivocado en el número de factura? José Luis, era la factura 10, pero lo anoté con 100. Entonces no existe la factura 10. Anotaste algo que no existe. Y eso que no existe, directamente no lo puedes corregir. No se puede corregir el ID, el identificador de una operación. Es por eso de que las situaciones son críticas y es importante de que tú seas preventivo antes que reactivo. Tu foco al momento de generar compras y ventas, de preferencia, siempre cerciórate al menos de que los datos críticos como tipo de comprobante, serie y número sean 100% los correctos. Esa es una recomendación que te doy, porque ya en asesorías pasadas hay situaciones donde lamentablemente no hay forma de corregir o de subsanar algunas inconsistencias y finalmente el contribuyente sale perjudicado. Entonces, el único supuesto es de que no hay error en el CAR. Significa de que te has equivocado en otra columna, te has equivocado en la base imponible, te has equivocado en la columna de destino, en algún otro dato te has equivocado o no has anotado tal vez algún dato que era necesario. No se ha anotado algún dato que no era necesario. Por ejemplo, en una nota de crédito está vinculada a una factura. Bien, pero ¿cuáles son los datos que identifican al CAR? Sería código 07, nota de crédito, la serie de la nota de crédito y el número de la nota de crédito. Pero en las columnas donde estás vinculado al comprobante, si es que ahí te equivocaste, eso sí lo puedes corregir, porque eso no está vinculado directamente al CAR de la nota de crédito. Entonces, si te das cuenta, todos los campos que no tengan que ver con el CAR, tú los podrías modificar de cierta manera, pero siempre tu especial foco a estos datos que son principales. Es como que me digan, ¿no? Yo voy a una conferencia, me piden de que me registre con mi DNI y yo coloco mi DNI con error. Lamentablemente no fui, porque ese DNI tal vez le pertenece a otra persona o tal vez simplemente no existe. Entonces hay datos que no se pueden equivocar, o si es que se equivocan, al menos hay que tener información sobre cuáles son las consecuencias al respecto. Bien, en este caso yo voy a poder corregir anotando toda la información completa, toda la información nueva, todos los campos, y en el campo 37, si es compras, coloco el CAR original, y en el campo 35, si es compras no domiciliado, consigno el CAR del comprobante de no domiciliado, el CAR original. En ese caso, ahora viene la pregunta, José Luis, ¿en qué periodo yo debo cargar el archivo que tú me estás comentando que vamos a crear? Yo acá te pongo un ejemplo. Hipotéticamente, yo vengo generando el CIRE desde el periodo julio 2023 hasta el periodo marzo 2024. Yo tengo todos esos meses generados a través del CIRE. Pero el error que yo cometí en compras es en septiembre 2023. Pregunta, ¿en qué periodo tengo que cargar el archivo para ajustes que he cometido, ajustes que voy a corregir por errores que he cometido en anotaciones del CIRE? La respuesta es en el propio periodo en el cual cometiste dichos errores. Como mis errores fueron de septiembre de 2023, yo voy a tener que ingresar al CIRE de septiembre de 2023, que ya está presentado, y allí voy a tener que cargar el archivo respectivo. Bien. En el nombre del archivo también debes tomar en cuenta que debes consignar
en el periodo septiembre 2023 para este ejemplo. Bien, porque si no, el CIRE te lo va a rechazar, porque va a decir, estás en septiembre de 2023 y me estás colocando un periodo de otro mes, no va a ser match. Siempre tiene que coincidir el mes que ingresas al CIRE con el mes que está en el nombre de tu archivo que vas a cargar. Bien. Ahora, respecto a la nomenclatura, respecto a los nombres que deben tener estos archivos TXT, directamente en el código del libro siempre va a haber la diferencia. ¿Se acuerdan que yo les hice un marco introductorio sobre la codificación de cada libro? Para el registro de compras en el CIRE es 080-400. Y para el registro de compras no domiciliado en el CIRE, el código es 080-500. Eso ya lo había adelantado minutos atrás. Aquí lo podemos ver, lo habíamos desarrollado. Y respecto a la variable de ajuste, que es la variable CC que pueden ver en pantalla, en ambos casos, tanto para compras como compras no domiciliado, se coloca el código 03. José Luis, ese código 03, ¿de dónde me lo estás inventando? ¿O es de que coloco cualquier código? No, eso de allí directamente, estimados amigos, eso de ahí lo tenemos en los anexos. Aquí nosotros tenemos el anexo donde me indica la nomenclatura de cada uno de los archivos, solamente que yo ya lo estoy poniendo resumido para que sea más sencillo de interpretar. Pero aquí podemos ver, estimados, de que tenemos todos esos códigos en la variable CC. Entonces no es algo que yo esté inventando, sino es algo de aplicación directa, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra particularidad, José Luis, debo tener en cuenta cuando cree el nombre de los archivos? Que este nombre maneja un correlativo. Para aquellos amigos que tal vez han visto algún webinar mío o algún curso, sabrán de que cuando creamos archivos para complementar comprobantes de pago, ya sea para compras o para ventas, manejamos un correlativo, ¿cierto? Que inicia en 01. Y si es que vuelvo a cargar otra vez el mismo archivo, sería el correlativo 02. Y si vuelvo a cargar, sería el correlativo 03. Y cuando yo cambio de periodo, si es que es necesario, ya tengo que resetear ese correlativo al código 01. Siempre directamente lo vamos a tener allí. Bien. Entonces, como pueden ver, aquí estoy consignando el correlativo 01 en cada uno de los archivos y el nombre lo estoy consignando en la parte inferior. O sea, lo que ven en nombre del archivo, ese texto todo largo, ese sería el nombre del archivo con el cual yo debo nombrar mis blocs de notas y claro, luego de ello hay que zipearlo, hay que comprimirlo para que se suba directamente a la plataforma. Bien. Ahora, permítanme un segundo por favor. Ahora vamos a abrir una pequeña plantilla en Excel para poder apreciar justamente este tema de los CAR, de las anotaciones originales y poder crear un archivo. Bien, para ello, estimados amigos, tenemos la siguiente plantilla. Permítanme un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Ahora vuelvo con la presentación. Aquí estamos. Volvamos a proyectar. Bien, voy a ir a la plantilla del registro de compras. Como pueden ver, estimados amigos, en esta plantilla vamos a ver de que tenemos las siguientes pestañas. Bien. La primera pestaña dice Anexo 12, ajustes posteriores del CIRE, registro de compras electrónico. Anexo 12, ajuste CIRE, registro de compras no domiciliado. Si se dan cuenta, los dos son anexo 12, pero cada uno tiene su propia estructura. La primera tiene una estructura con 37 campos, que ya lo he mencionado anteriormente. Aquí termina en la columna 37. Y el segundo es para el registro de compras no domiciliados, que es una estructura que tiene 35 campos y en la columna 35 es donde se coloca el CAR original que se ha generado. Bien, para que lo tengan en cuenta. Bueno, básicamente las plantillas
son aquellas estándar que utilizo para brindar clases. En el primer escenario tenemos que conocer la estructura, donde aquí directamente vamos a llenar toda la información correcta, estimados amigos, toda la información correcta de nuestros comprobantes, ojo, que deseamos corregir. Si es que tal vez en mi registro de compras hubo 100 facturas, pero solamente quiero corregir una, significa de que en este archivo solamente debo tener una fila. Este tipo de archivos no necesariamente tiene mucho volumen, porque solamente es para corregir algo que hayas anotado mal. En este ejemplo, lo que yo estoy haciendo para el registro de compras es corregir 5 documentos de muchos que se pudieron haber anotado en el periodo septiembre 2023. Como pueden ver, el ejemplo es de septiembre 2023 y las fechas son de septiembre 2023. Aquí yo ya he procedido a anotar, consignar todos los datos correctos, ojo, como deben ser, como debieron ser desde un primer momento. Bien, consigno todos los datos como debieron ser siempre, ya corrigiendo todo lo que me haya equivocado. Y luego, en la última columna, que es la columna 37, aquí lo estoy mostrando, en la columna 37 se consigna el CAR original de la anotación, que aquí estoy consignando dicho CAR. Ahora, este CAR, mi sugerencia es de que lo descarguen de su propio CIRE, porque este CAR ya existe en el periodo septiembre 2023, donde se generó. Sin perjuicio de ello, también ya les he explicado cómo poder generar ese CAR, si es que ustedes gustan crearlo de manera automática, o si no, directamente lo jalan desde el CIRE. En el CIRE hay una opción para que descargues el CAR, o descargando tu registro también puedes visualizar dicho CAR. Entonces, esta plantilla lo que va a hacer es concatenarme la información. Como pueden ver aquí, el último campo, el campo 37, es el que va a manejar el CAR de la anotación original. Ese CAR va a ser el que me hace el nexo con la anotación original que yo hice en aquel mes. Bien, yo lo que tengo que hacer es crear un bloc de notas. Permítanme un segundo. Creo un bloc de notas donde copio dicho contenido. Allí se puede apreciar de que las últimas columnas, que es la columna 37, maneja el CAR original de la anotación y obviamente lo tengo que nombrar a este archivo. Para el nombre también lo tengo en la misma plantilla y en esta plantilla yo simplemente debo verificar de que como los ajustes son del periodo septiembre, entonces en el nombre del archivo también debo colocar septiembre 2023 y voy a iniciar con el correlativo 1 porque es la primera carga que yo hago. Imaginemos hipotéticamente de que yo cargo este archivo, ¿bien? Y luego me genera errores y tengo que corregir el archivo. La siguiente carga, ¿qué correlativo tendría? Tendría el correlativo 02, ¿bien? Entonces, esa es la manera como se gestiona este correlativo. Por ahí hay algunos que se olvidan de colocar el correlativo, no lo colocan y cuando quieren cargar el archivo al CIRE no les reconoce el archivo. Les dice que hay un error en la posición 33-34 o dependiendo de la nomenclatura. Es por esto, es porque les faltó el correlativo. Entonces, directamente este archivo yo lo guardo. Aquí voy a crear una carpeta Lab 17 de mayo 2024. He creado ahí el primer archivo. Y para el tema del anexo 13, pero el registro de compras, operaciones con no domiciliados, es exactamente el mismo procedimiento. La diferencia está de que el CAR aquí se coloca en la columna 35, porque la columna 35 es la última para esta estructura. Y acá coloco los CAR originales de dicha anotación. Vuelvo a comentar, este CAR lo genera también el CIRE en el periodo original. Yo crearía aquí un segundo bloc de notas. Cada fila es una anotación. Y en el nombre del archivo, bajo el supuesto de que también es septiembre 2023, en el nombre del archivo también debo consignar el periodo septiembre 2023. Si no coloco ese periodo, va a haber error, no va a ser el match directamente con el CIRE.
Voy a guardarlo. Y aquí tenemos los dos archivos. Bien, estos archivos, estimados, voy a comprimirlos, porque se tienen que comprimir, no se cargan directamente en bloc de notas. ¿Cómo diferencia un archivo de otro? 080-400 es compras, 080-500 es compras no domiciliados. Eso también ya lo vimos en la parte introductoria del curso. ¿Ven? Aquí lo estoy zipeando. Y ahora lo que voy a hacer, estimados amigos, es ingresar al CIRE para mostrarles el botón por donde se cargarían estos archivos. Vamos a ver si que la página de SUNAT está operativa. Bueno, no tenemos mayor problema. Vamos a ir al CIRE, registros electrónicos, registro de compras, gestión de compras. Acá vamos a ir al año 2023, porque mi ejemplo es de un error para el periodo septiembre de 2023. Tiene que ser un periodo ya generado. Pongo aceptar. Me voy aquí a ajustes posteriores y en ajustes posteriores, estimados amigos, aquí van a tener ustedes dos pestañas. La pestaña que dice AP CIRE, esta que estoy sombreando, son para cargar los archivos que tú hayas creado para efectuar ajustes de algo que anotaste en CIRE. Acá tenemos para el registro de compras y acá tenemos registro de compras no domiciliados. Pero si es que tú quieres cargar los archivos de algo que anotaste en el PLE o en el portal, es en la siguiente pestaña. La pestaña que aquí voy a sombrear, AP periodos anteriores CIRE. Bien, aquí también tenemos la opción para el registro de compras y el registro de compras no domiciliado. José Luis, pero en ese tipo de anotación, tú me comentaste de que en el registro de compras de PLE o portal existían 3 formatos. Y acá yo solamente veo 2 opciones, compras y compras no domiciliado. ¿Por dónde se carga el compras simplificado? Tal vez yo lo he generado en el simplificado. Se carga por la misma opción del registro de compras. Bueno, particularmente aquí en AP CIRE es donde tú cargarías para el registro de compras este primer archivo, el archivo que se ha creado con 080-400, y en el registro de compras no domiciliados cargas el archivo, el 080-500. Cada vez que tú los cargues se te va a generar un ticket y en ese ticket tú te vas a tener que ir a información de gestión y en información de gestión vas a tener que ver el estado de envío de ticket para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces eso directamente, estimados amigos, es el procedimiento que tenemos para gestión de ajustes posteriores en el tema del CIRE. Y es lo que les quería compartir el día de hoy. Un tema adicional, bueno, con esto ya estoy cerrando mi participación. Sé de que también les mencioné de que hay ajustes que también se realizan para el tema del PLE. Lo que hemos visto el día de hoy simplemente es un resumen de este anexo número 12. Falta el tema del anexo número 13, pero todo ello